Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Tejidos Joss Ropa. Hoy día vamos a realizar esta linda blusa que tengo puesta aquí. Es muy fácil y rápida de realizar. Antes de comenzar, recuerden que los subtítulos, que son las letras que salen acá abajo, ustedes la pueden desactivar haciéndole clic a la pantalla. Entran en ajustes y desactivar subtítulos. Lo otro que les quería explicar, en esta blusa me he gastado aproximadamente 220 gramos en una talla S. Recuerden que la cantidad que gasten depende de la talla que lo vayan a hacer. En el tutorial igual les explico cómo lo pueden hacer para que se midan y lo pueden hacer en la talla que ustedes prefieran. Igual siempre les recomiendo que utilicen otra prenda, otra blusa que a ustedes les quede bien y midan el ancho y el largo de esa prenda para que así les quede como ustedes quieran. Espero que les guste el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció el video. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Así que ahora sí, comencemos con nuestro tutorial. Los materiales que vamos a utilizar, yo he utilizado este hilo de acá, que es de esta marca Revés Derecho, y me dice que es 100% algodón, cotón, acá me dice, y es de 4 hebras. He medido el hilo y es de 2 milímetros de grosor. Me recomienda tejer con un crochet número 3, así que lo voy a tejer con este que es de 3 milímetros, el que me recomienda la etiqueta. Y si están acá en Chile y consiguen la misma marca, es de color malva. Después vamos a utilizar marcador de puntos y tijeras. Recuerden que si están en otro país pueden utilizar la marca, si es que desean que sea de algodón, la marca que ustedes consigan en sus países, o también el material que ustedes deseen y que ustedes prefieran. Ya, porque acá nos vamos a guiar de las medidas, no del material. Así que no hay problema con qué material lo vayan a tejer. Entonces esos serían los materiales, así que comencemos. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es medir el contorno de nuestro torso. En el caso mío, que es una talla S, y acá en la cajita de información también les voy a dejar las medidas. En la talla S son 40 centímetros, en la talla M 42, talla L 44, son medidas referenciales. Ya, entonces en mi caso, que sería el contorno total, es 80 en una talla S, pero como vamos a tejer en dos partes, la parte de adelante y la parte de atrás separado, entonces sería la mitad, 40 centímetros. Pero como siempre el tejido cede de 1 a 2 centímetros, yo voy a tejer cadenas hasta tener 38 centímetros, 2 centímetros menos a mi talla. Ya, porque siempre el tejido con la lavada y con las puestas cede siempre unos 2 centímetros, ya por experiencia lo sé, así que yo he tejido cadenas que me den 38 centímetros en total, entonces mis cadenas miden 38 centímetros. Y a mí me da en cadenas 68 cadenas. Ustedes tejen las cadenas que midan la mitad de su contorno y que sea un número par. Ya en este caso a mí me da 68. Ahora, para empezar a tejer, vamos a subir con 2 cadenas más, 1, 2, y vamos a retroceder hasta la cuarta cadena, 1, 2, 3, 4. En la cuarta cadena vamos a empezar a tejer un punto alto, y así vamos a ir tejiendo un punto alto en cada cadena de esta manera hasta llegar acá al final de las cadenas. Ya llegué acá al final, y ahora para empezar la segunda fila vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, volteamos y vamos a empezar a hacer igual puntos altos pero cruzados. ¿Cómo vamos a hacer esto? Después de que subimos con las 3 cadenas, aquí estas 3 cadenas me cuentan como un punto alto, así que ya aquí hemos tejido el primer punto alto. Entonces acá vamos a dejar un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Y ahora vamos a hacer un punto alto en el punto de atrás que dejamos. Y ahora vamos a agarrar así y vamos a tejer en el punto que dejamos un punto alto. Y ven, de esa manera hemos tejido así cruzados los 2 puntos altos, como en una X. Entonces seguimos así, dejamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto
y ahora hacemos el punto alto en el punto que dejamos atrás. Así, de esa manera, ¿ven? Y vamos a seguir tejiendo así. Dejamos un punto en el siguiente, tejemos un punto alto y en el punto que hemos dejado tejemos el otro punto alto. ¿Ven? De esa manera vamos a tejer puntos altos cruzados hasta llegar al final, y al final vamos a tejer solamente un punto alto encima de las cadenas, un punto alto solo, así como hemos tejido acá al comienzo las 3 cadenas que cuentan como el punto alto. O sea, siempre vamos a empezar con las cadenas que cuentan como punto alto y vamos a terminar con un punto alto. Voy a seguir avanzando hasta llegar al final y volvemos. Acá ya estoy terminando la segunda fila y lo que les quería mostrar es que fíjense bien, por ejemplo, aquí miren, he tejido mi punto alto acá y el otro atrás. Cuando vayan a seguir tejiendo los puntos altos cruzados, no vayan a tejer ahí mismo porque van a aumentar. O sea, fíjense bien, ahí pareciera que no hemos tejido, pero sí, si se dan cuenta, ven, este está acá y este punto alto está aquí. Siempre fíjense eso cuando hagan los puntos altos cruzados. ¿Ven? Que acá y acá ya está el punto, aquí también, entonces seguiría en el de adelante y de ahí retroceden. Siempre fíjense que no vayan a tejer en el mismo punto, ¿ya? Siempre fijándose eso. Y ahora solamente me quedan acá 3 puntos porque recuerden que acá donde hemos hecho las cadenas también cuenta como un punto alto. Entonces, ven que acá pareciera que no he tejido, pero sí, porque ahí sale el punto alto que está acá. Entonces, acá dejo un punto en el siguiente, hago mi punto alto y ahora lo hago en el punto de atrás, así cruzado. Y acá me quedan las cadenas, así que termino tejiendo ahí encima de las cadenas el último punto alto. Van a ver que acá el tejido pareciera que se abriera, o sea que quedara más grande, pero no se preocupen porque conforme vamos a ir tejiendo se va a ir formando recto, así que no hay problema con eso. Ya, entonces lo que voy a hacer yo es tejer una fila de puntos altos normales y 2 filas de puntos altos cruzados. Así que aquí me tocaría hacer de nuevo otra fila de puntos altos cruzados. Entonces subo con las 3 cadenas que cuentan como mi primer punto alto, volteamos y voy a seguir tejiendo otra fila más de puntos altos cruzados. Ya saben que dejamos un punto y en el siguiente hago mi punto alto. Ahora hago el punto alto acá en el punto de atrás que dejé. Y aquí va a ser más fácil porque ya saben que lo hacen aquí y aquí, encima de estos puntos. Siempre fijándose de que tejan en el punto correcto, ya, para que no vayan a aumentar. Entonces así voy a seguir tejiendo esta fila de puntos altos cruzados hasta llegar al final y volvemos. Miren, acá ya estoy terminando, solamente me falta hacer el punto alto encima de las cadenas. Lo otro que se pueden fijar es que como acá hacemos 2 filas de puntos altos cruzados, cuando estemos en la segunda fila de los puntos altos cruzados, para que no aumenten y sepan dónde tejer, se van a dar cuenta que miren, cada punto alto cruzado, el de encima queda en la misma posición, ¿ven? Si ven que esto está quedando más adelante o más atrás, entonces quiere decir que han aumentado en el mismo punto, han tejido de nuevo. Así que fíjense ahí que el de encima quede a la misma altura que el otro. Ya, así también se van a dar cuenta. Entonces acá ya estoy terminando, tejo ahí mi punto alto encima de las 3 cadenas. Y de esto se va a tratar la serie que vamos a tejer. La primera fila de puntos altos normales y 2 filas de puntos altos cruzados. Entonces acá de nuevo vuelvo a repetir, voy a hacer una fila de puntos altos normales y después 2 filas de puntos altos cruzados. Ya, entonces lo que yo voy a tejer, yo quiero que la altura en total de mi blusa me mida 41 centímetros. Ya, pero como le vamos a tejer la parte de los hombros, que miden unos 3 centímetros los hombros, entonces voy a tejer ahora el largo hasta tener 38 centímetros de largo, porque después le voy a tejer los 3 centímetros de cada hombro. Ya, entonces voy a seguir tejiendo así, una fila de puntos altos normales y 2 filas de puntos altos cruzados,
y ahora de nuevo acá repito una fila de puntos altos normales y 2 filas de puntos altos cruzados, y así voy a seguir repitiendo estas 3 filas hasta tener, en mi caso, 38 centímetros de altura, porque ya sé que voy a hacerle 3 centímetros más, que sería en total 41, para tener mis 41 centímetros de altura. Ustedes midan con otra blusa o otra prenda que ya hayan tejido la altura que ustedes van a querer en total, le restan los 3 centímetros que le vamos a tejer en los hombros y tejen hasta la altura que ustedes quieren antes de llegar a tejer los hombros. Entonces voy a seguir avanzando hasta la altura que yo quiero antes de tejer los hombros, y de ahí les muestro cómo vamos a hacer los hombros. Ya llegué al largo que quería, que en mi caso son 38 centímetros. He tejido desde acá abajo hasta acá arriba, me da mis 38 centímetros antes de tejer la parte de los hombros. Entonces aquí termino y voy a hacer una cadena, voy a cortar dejando una hebra pequeña. Ya después con otra hebra vamos a unir acá la parte de los costados. Ahora en la parte de arriba donde hemos comenzado, aquí, ahí vamos a hacer la parte de los hombros, porque siempre por donde comenzamos con las cadenas queda como un poco más ajustado. Entonces es mejor que esta parte vaya para arriba, ¿ya? Así que aquí lo que voy a hacer, le voy a tejer la parte de los hombros. Vamos a tejer unos 6 centímetros, y 6 centímetros me hacen unos 12 puntos. 3, 6, 9, 12. Unos 12 puntos me hacen a mí. Para que se hagan una idea, son 6 centímetros, y vamos a seguir tejiendo. Y acá voy a empezar, ingreso ahí en el primer punto. Acá ya tengo una cadena con un punto deslizado ahí, y voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, y voy a seguir tejiendo la misma serie que estábamos haciendo. Voy a hacerle 3 filas más, y acá me tocaría hacer puntos altos cruzados, así como lo he hecho acá. Ven que aquí hemos hecho, como les dije, una fila de puntos altos, 2 filas de puntos altos cruzados y una fila de puntos altos, y así. Entonces acá voy a tejer puntos altos cruzados, voy a tejer 12 puntos en total, que me hacen los 6 centímetros que necesito. Entonces voy a aprovechar en esconder estas 2 hebras también. Estas 3 cadenas me van a contar como un punto alto. Me paso al siguiente. Perdón, acá dejamos un punto, y en el siguiente, porque vamos a empezar a tejer puntos altos cruzados. Entonces ahí dejamos un punto, y ahora tejo un punto alto en el punto que dejé. Aquí me paso igual, dejamos un punto, y en el siguiente hago un punto alto, y ahora hago un punto alto en el punto de atrás que he dejado, y voy a seguir tejiendo así hasta tejer los 12 puntos altos que necesito para tener los 6 centímetros de la parte del hombro. Miren, acá he tejido las 3 cadenas que cuentan como un punto alto. Acá van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y voy a terminar aquí en el punto 12 haciendo un punto alto. Ya vamos a tejer igual como hemos tejido las filas al comienzo, y al final terminamos con el punto alto. Entonces subo acá con las 3 cadenas, volteo, y voy a hacer una fila más de puntos altos cruzados. Acá dejo un punto, tejo mi punto alto, y ahora tejo el punto alto en el punto que he dejado. Voy a seguir tejiendo estos puntos altos cruzados hasta llegar al final, y en el último punto tejo el punto alto solo. Miren, acá ya terminé con el punto alto. Ahora voy a hacer una fila más, subo con las 3 cadenas, volteo, y ahora solamente voy a hacer esta fila. Como ya hice 2 filas de puntos altos cruzados, esta última que voy a hacer solamente los puntos altos que nos toca en esta serie que estamos haciendo. Entonces en esta última fila voy a tejer un punto alto en cada punto hasta llegar al final.
Miren, acá ya terminé. Ahora hago una cadena y voy a cortar dejando una hebra corta, porque en la otra parte que hemos tejido, que he tejido, que es igual a esta, ya dejé una hebra larga para coser la parte de los hombros. Ya en una de las dos partes dejan hebra larga para coser esta parte. Entonces lo mismo que he hecho acá, que he hecho en total 3 filas, 2 de puntos altos cruzados, que es la que me toca, y una de puntos altos, voy a hacer en esta parte de acá del hombro, aquí. Y como estamos tejiendo acá por el derecho, voy a empezar desde acá para acá. Ya, igual vamos a agarrar 12 puntos de este lado. Entonces voy a contar aquí. Ahí tengo 3, 6, 9 y 12 puntos. Entonces aquí voy a entrar en el punto 12 y voy a tejer lo mismo que he tejido en el otro hombro. Subo con las 3 cadenas y voy a aprovechar en esconder esta hebra. Y ahora me tocaría hacer los puntos altos cruzados, así que dejo un punto y en el siguiente tejo el punto alto. Y ahora tejo el punto alto en el punto que dejé. Y eso es lo que voy a tejer, lo mismo que he tejido en este hombro de acá. 2 filas de puntos altos cruzados y una de puntos altos. Y acá también voy a cortar dejando una hebra pequeña, porque recuerden que tenemos que tejer 2 partes iguales. Aquí ya tejí la otra que es igual. Y miren, en esta de acá sí le dejé una hebra larga para poder coser la parte de los hombros. Ya, así que vamos a tejer así en las 2 partes. En una le dejamos hebra larga para coser la parte de los hombros. Voy a terminar la otra que me falta y volvemos para unir la parte de acá arriba y los costados. Para coser la parte de los hombros, aquí con la hebra que dejé de esta parte que tejí, dejé hebra de este lado. Aquí ya cosí esta parte y le vamos a coser. Bueno, yo lo coso así. Voy a agarrar acá un punto de este lado y un punto de acá. Recuerden poner la prenda así al revés para coserla por el lado del revés. Y voy agarrando un punto así de este lado y un punto de este lado y voy pasando así, sin jalar mucho para que esto no se frunza así, solamente que cosa bien de cada lado. Entonces voy agarrando así un punto de cada lado de esta manera, ¿ven? Así hasta llegar al final, y al final solamente vamos a hacer un nudo y perdemos la hebra por dentro del tejido. Ven, así de esta manera. Acá estoy llegando al final y acá solamente voy a hacer un nudo. Y voy a esconder, podemos esconder así, miren, pasando entre los puntos, así. Vamos pasando así, de esta manera, para esconder la hebra hasta llegar más o menos por acá y cortamos. De la misma manera vamos a coser el otro hombro. Ahora vamos a coser acá la parte de los costados, de los laterales, y yo voy a dejar para tejer la manga, voy a dejar 18 centímetros, ¿ya? Ustedes dejen los centímetros de acuerdo a su talla. Les recomiendo que midan cuánto es la abertura de otra blusa que ustedes tengan que les queda bien. Puede ser 18, 20, 21, 22, ¿ya? La cantidad que ustedes necesiten en centímetros. Entonces lo único que hago acá es medir 18 centímetros, me da hasta acá. Y lo voy a marcar para saber que hasta esa altura voy a coser. Entonces lo marco acá y lo vamos a coser de la misma manera que hemos cosido la parte de los hombros. Entonces acá por la parte del revés, lo que voy a hacer aquí igual es que voy a entrar por acá, voy a agarrar igual el primer punto de este lado y con estas 2 hebras voy a aprovechar en hacer 2 nudos, y esas 2 hebras de ahí las puedo perder igual por adentro del tejido, así que no hay problema. Al final las escondemos por dentro y voy a hacerlo de la misma manera que cosí los hombros. Voy agarrando un punto de cada lado, así, ven, y fíjense que estén cosiendo cada fila con la fila de atrás para que así quede derecho todo y nos quede bien cosido. Ya, lo único que hago acá, como los puntos acá no están marcados, solamente trato de agarrar así un punto de cada lado
sin jalar mucho para que esto no se frunza así, sino que quede estirado. Ya, entonces voy a seguir pasando así, agarrando un punto de cada lado hasta llegar acá donde está mi marcador, y voy a dejar esta abertura para después poder tejer la parte de la manga. Ya, lo mismo vamos a hacer con el otro lado, con la otra parte de acá. Van a marcar hasta donde lo van a coser para que dejen la abertura para la manga, y ahí vamos a coser. Al final le hacen un nudo y perdemos la hebra por adentro del tejido. Miren, después de que ya hemos cosido acá la parte de los laterales y los hombros, después le vamos a hacer estos vuelitos de acá que tienen la parte de la manga, pero antes hay que hacerle acá el borde a la parte de acá del cuello donde entra la cabeza, y vamos a decidir uno de los lados que sea el lado que sea la parte de atrás. Entonces, por ejemplo, aquí al medio vamos a empezar entrando por el punto del medio y vamos a hacer puntos bajos. Entonces ahí hago una cadena, ingreso en ese mismo punto y empiezo a hacer mi primer punto bajo, y voy a tejer un punto bajo en cada punto que se me presenta. Voy a tejer un punto bajo para así hacerle el borde a esta parte. Así voy a tejer ahí un punto bajo en cada punto. Cuando lleguemos aquí voy a tejer 2 puntos bajos adentro de cada punto alto que está acá. Voy a avanzar hasta acá y les muestro cómo voy a hacer en esta parte. Miren, ya avancé haciendo puntos bajos. Ahora aquí en esta parte que les decía, aquí como están los puntos altos, aquí en estos agujeros voy a entrar y voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí también, en cada punto alto que se ve acá, voy a hacer 2 puntos bajos. Ven, en cada uno. Ahora me toca esta parte de aquí. También voy a hacer 2 puntos bajos acá. En el otro agujero también hago 2 puntos bajos. Aquí también. Y me vuelve a tocar esta parte que es la parte del cuello de adelante. Y acá sí tenemos los puntos definidos, así que aquí sí voy tejiendo un punto bajo en cada punto que se me presenta. ¿Ven? Así. De esta manera voy a seguir tejiendo puntos bajos todo el borde de acá. Ya saben que en la parte de acá, donde están los puntos altos, tejemos 2 puntos bajos en cada agujero y terminamos hasta acá. Y esta sería la parte de atrás, ya, porque ahí es donde vamos a unir para cerrar. Entonces voy a avanzar todo esto y volvemos. Acá ya terminé, llegué hasta el último punto. Y aquí en el primer punto que hemos tejido voy a hacer un punto deslizado, una cadena, y voy a cortar dejando una hebra pequeña para poder después esconder adentro del tejido. Ya, entonces como ya hicimos aquí el borde, esto lo vamos a esconder después las hebras al final. Entonces ahí ya tiene el borde aquí, y le vamos a hacer esta parte de acá, estos vuelitos que tiene en la parte de la manga. Entonces para hacer eso vamos a iniciar acá, miren, en la parte de abajo. Ahí vamos a iniciar, y lo primero que vamos a hacer en la manga es tejerle puntos bajos antes de hacerle esos vuelitos. Ya, entonces aquí en la unión voy a entrar ahí, jalo ahí la hebra, hago una cadena, y en ese mismo punto voy a empezar a hacer un punto bajo. Y ahora acá miren cómo se nos presenta en la parte de arriba del cuello, que están los puntos altos, ¿ven? Entonces igual que hicimos en la parte del cuello, en cada punto alto que se nos presente vamos a tejer 2 puntos bajos adentro de cada agujero. Entonces ahí he tejido 2 puntos, en el siguiente también, ¿ven? 1, 2, y así en cada punto de acá, de estos agujeros de los puntos altos, voy a tejer 2 puntos bajos en cada uno por toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá a la parte de acá,
y lo unimos con un punto deslizado y de ahí vamos a hacer los vuelitos. Entonces voy a avanzar todo esto hasta llegar acá y volvemos. Aquí ya di toda la vuelta con los puntos bajos. Ahora en el primer punto que hemos tejido hacemos un punto deslizado, una cadena y cortamos. Esta hebra después la escondemos por adentro del tejido. ¿Y por qué cortamos? Porque los vuelitos no los vamos a hacer desde acá abajo. Ya vamos a dejar, miren, como en esta parte de acá les voy a enseñar que ya está lista. Esto me falta esconder, pero aquí he dejado, vamos a medir, desde acá donde hemos comenzado, he dejado unos 4 centímetros y después he empezado a hacer los vuelitos, ¿ya? Y 4 centímetros son, ¿cuántas filas de acá? 1, 2, 3. 3 filas y ahí he comenzado. Entonces voy a hacer lo mismo en la parte de acá. Voy a comenzar por este lado. Y lo que hago aquí es igual. Voy a contar acá 1, 2, 3 filas porque ya sé que hasta ahí son 4 centímetros. Y voy a empezar acá a tejer los puntos altos que voy a hacer. Entonces ingreso ahí, hago una cadena, 1, 2, 3 cadenas. Y en cada punto que se me presenta, por eso hicimos los puntos bajos, vamos a tejer en cada punto 3 puntos altos juntos, ¿ya? Entonces ahí las cadenas cuentan como el primer punto alto, así que aquí ya sería 1 y esta que hemos hecho son 2. Y vamos a hacer un punto alto más, serían 3. Y vamos aprovechando en esconder esta hebra. Me voy al siguiente punto y también tejo 3 puntos altos juntos. Ahí va 1, 2 y en ese mismo punto otro más, serían 3. ¿Ven? De esta manera vamos a tejer todo el borde hasta llegar hasta acá, dejando igual acá 4 centímetros. Ya saben que son 1, 2, 3 filas en mi caso. Ustedes miden más o menos unos 4 centímetros desde la parte de acá. Y van a avanzar hasta ahí tejiendo 3 puntos altos en cada punto. Voy a avanzar hasta llegar acá y volvemos. Acá ya di toda la vuelta haciendo 3 puntos altos en cada punto. Y aquí voy a dejar mis 3 filas que son 4 centímetros. Y en este último punto solamente he tejido 2 puntos altos porque quiero terminar haciendo 3 cadenas así como comenzamos acá. Entonces voy a hacer 3 cadenas y en ese mismo punto voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadena y corto dejando una hebra pequeña que vamos a esconder adentro del tejido. ¿Ven? Y de esa manera quedarían los vuelitos de acá, de la parte de los brazos o de las mangas. De la misma manera le vamos a hacer al otro lado. Miren, ahora le vamos a hacer estos vuelitos que van acá. Y lo primero que vamos a hacer, como nos toca hacer de este lado, aquí a la misma altura donde comenzamos a hacer estos de acá, nos fijamos a esta altura y nos vamos a guiar desde acá. Miren, de la parte de arriba. Aquí ven que se ven la línea. Tienen que ir haciendo esos vuelitos por la misma línea. Ya, entonces aquí yo me fijo que acá tengo la línea de puntos altos cruzados. De ahí me sigue esta de acá y me voy así por la misma línea para saber a dónde debo comenzar. Entonces aquí ya sé que debo comenzar acá y voy a entrar así. Y lo que voy a hacer acá es subir con 3 puntos altos y voy a agarrar, miren, acá está el punto alto cruzado. Lo vamos a agarrar de esta manera así. Esos 2 puntos altos, ven que están cruzados. Y voy a hacer acá en total 6 puntos altos. Las 3 cadenas cuentan como un punto alto. Acá ya voy 2. Acá 3. 4. 5 y 6. Entonces vamos a tejer 6 puntos altos en cada uno de estos agujeros que tenemos acá, o sea, en cada fila. Acá me toca, ven, otro punto alto cruzado, de ahí un punto alto normal. Acá adentro hago 6 puntos altos.
En cada fila vamos a hacer 6 puntos altos y fíjense que estén yendo por la misma línea, ya, se guían desde la parte de acá arriba, aquí, se van a guiar por esta línea, justo que vaya pegada acá, donde están los puntos bajos, la que sigue de esa línea van a guiarse. Entonces yo sé que me toca ahora este y voy a aprovechar en esconder esta hebra y lo agarro así, ven, de esta manera, y voy a hacer ahí también en esa fila 6 puntos altos juntos. Ahí voy 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Y me sigo fijando cada vez que avanzo que esté tejiendo por la misma fila. Entonces ya sé que me toca este punto alto de acá. Y lo agarro así también. Y aquí tejo igual 6 puntos altos juntos. Ahí voy 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir tejiendo aquí por toda la fila 6 puntos altos juntos en cada una de las filas que nos toque, y la agarramos así, ya saben, así, de esa manera, aquí por todo el borde hasta llegar a la parte de acá. Pasan por aquí igual hasta llegar a la misma altura que este lado, hasta aquí, y vamos a ir tejiendo así 6 puntos altos en cada fila. Eso es lo que va a hacer que se formen estos vuelitos. Entonces voy a avanzar así por esta misma fila hasta llegar de nuevo acá y volvemos. Miren, acá ya terminé, di toda la vuelta desde la parte de atrás, me pasé hasta acá a la misma altura donde termina estos vuelitos que le hice en la parte de los brazos o de las mangas. Y ya hice aquí adentro de esta fila 5 puntos altos juntos, y para terminar voy a terminar con las 3 cadenas para que completen los 6, y voy a ingresar así y voy a hacer un punto deslizado, una cadena, y dejamos una hebra corta que vamos a esconder adentro del tejido. Y ya por último lo que tenemos que hacer es esconder todas las hebras. Acá ya escondí todas las hebras y este sería el resultado. Acá les voy a dejar una foto para que vean cómo queda puesta. Espero que les haya gustado, y si es así no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos. Chau, chau.